Hay una pregunta que puede incomodar un poco. ¿Quién eres cuando nadie te está mirando? Cuando no tienes que responder rápido, verte fuerte, ni quedar bien. Cuando cierras la puerta, bajas los hombros, sueltas el aire y por fin puedes dejar de actuar. Quizás ahí aparece una parte de ti que llevas mucho tiempo escondiendo. Bienvenidos a Miradas sin filtro ni juicio, un espacio donde Coco Arriaga, Melina Ávila y yo, Betty Montes de Oca, nos sentamos a conversar de cosas que muchas personas vivimos, pero que pocas veces nos detenemos a mirar con honestidad. En los episodios anteriores hablamos de creencias, las que nos limitan, las que nos exigen, las que se disfrazan de virtudes y las que podemos transformar en creencias potenciadoras también. Y hoy queremos abrir una nueva conversación, porque detrás de cada creencia hay una persona que aprendió a comportarse de cierta manera, de ser aceptada, de ser reconocida, amada, respetada o simplemente para no meterse en problemas. Hoy vamos a hablar de quién eres cuando nadie te está mirando, de esa persona que no está tratando de impresionar a nadie, sea con el cargo, con el rol, con la función que está desarrollando, que no está tratando de protegerse de las cosas que están sucediendo a su alrededor. Y aquí tengo una pregunta. ¿Cuánto de lo que muestras todos los días realmente eres tú? ¿Y cuánto es algo que estás mostrando solo para protegerte? Betty, ¿tú qué piensas al respecto? Pues Meli, yo creo que muchas personas no se dan cuenta o no nos damos cuenta de que han construido un personaje, no necesariamente porque quieran engañar a alguien. A veces ese personaje nació porque necesitaban sobrevivir emocionalmente. La niña buena, el hijo responsable, el hombre que no llora, la profesional impecable, la mamá que puede con todo, la persona que dice sí, aunque por dentro quiere decir no. Y durante años ese personaje puede funcionar. Te da aceptación, evita conflictos, te hace sentir útil y te da un lugar. Pero también puede cansarte muchísimo. Coco, ¿qué opinas sobre eso de llevar un personaje a cuesta? Claro, Betty, ahí pasa algo fuerte. La gente empieza a felicitarte por ese personaje. Te dice, qué fuerte eres, responsable, tranquila. Y por fuera suena muy bonito, pero por dentro quizás estás sintiendo, estoy muy agotada. Ya no quiero seguir respondiendo siempre. Si supieran que no todo es lo que parece. Meli, ¿has visto esta situación en algún entorno? Sí, Coco, claro que lo he visto muchísimo en entornos profesionales. Personas que llegan a ser reconocidas porque resuelven todo, por estar disponibles, por mantener la calma, por no fallar. Y al principio eso les beneficia porque les da muchísima visibilidad. Pero pasa el tiempo y esto se convierte en una cárcel elegante, porque ya no saben cómo dejar de ser esa persona sin sentir culpa. Y aquí viene una pregunta que puede doler. ¿Te están reconociendo por quién eres o por la función que cumples para los demás? Porque no es lo mismo ser valorado que ser utilizado. Algo que me parece muy importante es que muchas veces decimos, yo soy así,
Pero habría que preguntarnos, ¿soy así o aprendí a ser de esa manera? Porque una cosa es nuestra esencia y otra es cuando nos adaptamos realmente. Por ejemplo, yo soy fría, desconfiada, complaciente, controladora, soy fuerte, pero tal vez no naciste así. Tal vez te convertiste en este personaje porque en algún momento necesitaste protegerte. Betty, ¿cómo se siente en el cuerpo cuando se vive de esta forma? Pues Coco, todo esto se refleja automáticamente en nuestro cuerpo, porque el cuerpo habla lo que la mente calla. Hay personas que cuando están con otros se sienten tensas, midiendo cada palabra, calculando qué decir, cuidando el tono, evitando a veces incomodar, es decir, manteniendo una máscara para evitar ser juzgados. Pero cuando llegan a casa, se quitan los zapatos, la máscara, se sienten en silencio y respiran profundo. Y es allí cuando sale su versión auténtica. Wow, Betty, esto que acabas de comentar me parece muy fuerte, porque muchas personas no descansan ni cuando están solas. Continúan pensando de qué manera seguir protegiendo esa máscara, escondiendo la opinión, su opinión, sus emociones, a veces su enojo o su cansancio y hasta su tristeza. Entonces aquí la pregunta es, ¿en qué momento aprendiste que ser tú es demasiado para los demás? Betty, cuéntanos algo al respecto. En el momento en que empezamos a actuar para satisfacer las exigencias de los demás, nos dejamos a un lado y nos vamos olvidando de nosotros mismos. Quiero hacerle una pregunta también a Coco. Cuando nadie te exige nada, cuando no hay trabajo, ni familia, ni clientes a quienes estar pendiente, ¿qué versión de ti aparece? Betty, qué pregunta. Yo creo que apareció una parte más simple, la que no quiere demostrar, la que disfruta cosas pequeñas, la que puede estar en silencio, la que no necesita tener una respuesta para todo, pero también aparece una parte que a veces cuesta mucho mirar, la que está agotada, la que necesita espacio y dejar de resolverlo todo. Y en tu caso, Meli, ¿qué versión aparece? Coco, a mí me sucede o me sucedía pues algo muy interesante. Durante muchos años, mi identidad estuvo más ligada al hacer, al lograr, al resolver, al cumplir, al avanzar. Y cuando no estaba haciendo algo, yo podía sentir que estaba perdiendo mi tiempo, ¿no? Como si mi valor estuviera totalmente conectado al movimiento que yo tenía. Entonces, cuando nadie me mira, sí, cuando no tengo que demostrar, sí, nada, aparece algo como una pregunta o una idea fuerte en mí, ¿ya? Sobre si descansar para mí me hace sentir culpable. Y bueno, esta idea o esta pregunta a mí me ha abierto muchas cosas en la mente, porque a veces me he dado cuenta que creo esto de que si paro a descansar, pues va disminuyendo mi valor. Eso no debería ser así, pero es algo que me ha sucedido con lo que he venido como lidiando, sí, como lidiando, porque realmente ha sido algo que he ido trabajándolo, porque realmente en un punto de la vida estuve muy agotada. En fin, ahora yo quiero pedirle su opinión a Betty sobre si se ha dado cuenta de que alguna otra versión
de ella aparece cuando quiere o necesita descansar. Claro que sí, Meli. Me identifico muchísimo con este punto que estamos tocando. A veces no sabemos quiénes somos fuera de lo que creemos que son nuestras responsabilidades, como por ejemplo en nuestro trabajo, con nuestra familia, a veces cumpliendo el rol de líderes y también como proveedores, no solo económicamente, sino en los demás roles que desempeñamos. Y normalmente cuando estamos a solas aparece un vacío, no porque estemos realmente vacíos, sino porque ha pasado mucho tiempo en que hemos vivido en el hacer y esto nos Mm. lleva a desconectarnos de nosotras mismas. Ahora bien, Coco, en este punto, ¿qué tal y si invitamos a nuestra audiencia a que participe y nos comente? Por supuesto, Betty. Te proponemos algo mientras nos escuchas. Piensa en una situación muy concreta cuando llegas a casa, cuando estás a solas y te encuentras contigo, ¿qué parte tuya aparece? Escríbelo en los comentarios. Por ejemplo, cuando aparece el cansancio o quizá la paz que sientes, o también puede ser culpa o alivio, eh, libertad, silencio, vacío. La palabra que primero se te venga a la mente, porque probablemente eso que primero piensas es lo que realmente estás sintiendo. Y entonces, Betty, ¿qué debería ser nuestra audiencia con esa palabra? Pues Meli, lo primero es darle espacio, aceptar, abrazar eso que estás sintiendo, pero sin juicio, con autocompasión y mucho amor, porque lo que estás haciendo es escucharte para conocerte mejor. Meli, ¿y para qué nos sirve hacer esta conexión con nosotros mismos? Mira, Betty, esto nos sirve para soltar esa imagen externa que estamos proyectando, esa que pesa y que finalmente tiene un costo a largo plazo. Porque a veces estamos pagando con cosas muy silenciosas como el agotamiento, a veces nos irritamos, la ansiedad que también puede causarnos y la pandemia de la actualidad que es el famoso estrés, porque vivimos con una sensación de que nadie nos conoce realmente y es ahí cuando no mostramos esa parte, sino solo la que es aceptable, la que es funcional, la que es fuerte, y empezamos a sentir que no nos aman por lo que somos, por quienes somos realmente, sino por lo que estamos haciendo. Y eso en un punto de la vida en realidad empieza a doler y duele feo. Entonces, Coco, ¿qué opinas sobre esto? Wow, Meli. Pienso que el vivir así hace que en que estemos rodeados de personas, nos sentamos solos, no porque no tengamos con quien, no tengamos compañía, sino porque se siente que nadie está viendo la verdad completa, ya que hemos entrenado a los demás para ver una sola versión de nosotros. Y esto conlleva a encontrarnos con situaciones, ejemplo cotidiano. Si me muestro tranquila y callada, el día que levantas la voz, los demás lo podrían tomar como una agresión, que no siempre son saludables ni para nosotros ni para las personas de nuestro entorno. Betty, ¿te ha sucedido o conoces alguna situación similar? Claro, Coco. De hecho, es muy común que suceda, como por ejemplo en mi cultura, ¿sí? Soy venezolana y esto lo vi mucho en madres que quedan solteras y toman la responsabilidad completa de sacar adelante a sus hijos. Y esto está bien hasta cierto punto.
Pero por otro lado, si se entendiera que es responsabilidad mutua entre mamá y papá de tener a este niño, que entre ellos juntos deben hacer el completo esfuerzo para pues sacarlo adelante, sería menos demandante, porque puede pasar que durante años estas madres mostraron que podían solas, que no necesitaban a nadie, que no necesitaban ayuda y que eran fuertes. Pero después, cuando ellas realmente requieren un apoyo, buscan de pronto que también les den soporte, pero de pronto nadie esté para ellas. Ni siquiera sus propios hijos entiendan que ella también necesita ese apoyo. Pero quizás esto pase porque siempre ellas actuaron desde ese personaje, el cual sostenía, ¿verdad? Y estaba para todos, sin mostrar que ella también es humana, requiere comprensión, tener también a alguien que la soporte y que en esos momentos de mayor vulnerabilidad les tendieran la mano. Y ahí empieza un trabajo muy honesto, chicas, mostrarse sin sentir esa vergüenza del qué dirán, de que me van a enjuiciar. Meli, ¿y cómo podríamos mostrarnos sin filtro? Para mostrarnos sin esas máscaras o esos personajes que hemos ido alimentando en el tiempo, eh, para evadir, sí, la realidad, hay algunas preguntas que podemos hacernos. Por ejemplo, ¿con quién finges estar bien? Porque es algo que nos pasa, yo creo, a la mayoría. Otra pregunta interesante que podemos hacernos es, ¿en qué lugar sientes que no puedes decir lo que estás pensando? ¿Sí? Otra pregunta que podemos hacernos es, ¿dónde tienes que esforzarte demasiado? ¿Sí? Para ser aceptado. Y tengo dos más. Esta que viene me gusta porque es, ¿qué parte de ti escondes para no incomodar al resto? Sí, el resto puede ser familia, compañeros de trabajo, amigos inclusive, ¿ok? Y esta última es ya más relacionada a algo muy, muy consciente, ¿sí? Que es, ¿eres consciente de todos estos filtros que están viniendo de tu ego? Y no se trata de luego ir y mostrarlo todo a todo el mundo, no, porque eso sería algo totalmente arriesgado, ¿sí? Sino más bien se trata de que esa autenticidad la mostremos con sabiduría, identificando bien con quién podemos empezar a sentirnos o a expresarnos de una forma mucho más auténtica y real, hablando de que somos reales y eh, hasta inclusive nuestra vulnerabilidad, pero sobre todo sin sentirnos agobiados, ¿sí? Donde podamos expresarnos con libertad, con confianza, en un espacio seguro. Y aquí, Betty, ¿existe otra forma en que podamos darnos cuenta cuando estamos poniendo esos nuevos filtros? Sí, claro, Meli, por supuesto. Hay una muy buena herramienta. Podemos identificar, por ejemplo, qué sucede en nuestro cuerpo, dónde lo contraes, cómo respiras en ciertas situaciones o entornos, en qué conversaciones sientes tensión, en qué espacios crees que tienes que medirlo todo. El cuerpo, nuestro cuerpo, muchas veces sabe
antes que nuestra mente dónde estamos siendo auténticos o estamos actuando desde una máscara o de pronto con un filtro, emitiendo juicios. Eso lo siente nuestro cuerpo. Coco, ¿y de qué forma podemos empezar a concientizar sobre cuándo estamos actuando desde nuestra esencia o desde algún filtro que ya nos hemos puesto en nuestra vida? Claro, Betty. Podría ser una práctica pequeña de preguntarte en qué momento del día fui realmente yo. Esto significa identificar en qué momento actuaste sin encontrar la perfección, la validación, la aprobación y fui realmente yo. Y si la respuesta es en ningún momento, no te castigues. Solamente obsérvalo, porque ahí empieza el regreso a tu templo que eres tú, es decir, a tu esencia. En resumen, hoy hablamos de la persona que eres cuando nadie te está mirando. Y quizá la pregunta no es solo quién eres en privado, sino cuánto permiso te das de ser esa persona auténtica en tu vida diaria. Porque vivir desde un personaje te da aceptación por un tiempo limitado, pero vivir desconectado puede cobrarte un gran precio. ¿En qué? En tu salud, en tus relaciones e inclusive en aquellas cosas que un día te propusiste hacer, pero que dejaste pasar por estar en el hacer, en el hacer y en el hacer, y dejaste y deseabas tanto hacer esas cosas, pero finalmente no las hiciste. Y si quieres seguir formando parte de estas conversaciones, suscríbete al canal, comparte este episodio con alguien que necesite escucharlo y síguenos en nuestras redes sociales. Y si esta conversación te movió algo por dentro, te invitamos a quedarte con esta pregunta. ¿Qué parte de ti está lista para mostrarse? En el próximo episodio vamos a hablar de algo que parece sencillo, pero revela mucho y que hace honor a nuestro podcast. Juzgar también cansa. La batalla silenciosa contra los demás. Gracias por acompañarnos. En Mirada sin filtro, Ni juicio.